Buenas tardes, yo soy Guadalupe Torres Olvera, vengo de una familia conformada por mis papás. Mi mamá se llama María Elena Olvera de Torres y mi papá se llama José Ángel Valentín. Somos 6 hermanos. Para mí, mi mamá es un ejemplo a seguir porque me enseñó a trabajar. Yo estudié hasta la preparatoria. Yo ya no quise estudiar por ayudarle. Hasta la fecha le estoy ayudando. Le doy gracias porque me tomó en cuenta. Y gracias a mis hermanos. Para mí mis hermanos son un ejemplo también. Pero les hablo de mi mamá, que es un pilar. Y todo el mundo la quiere y por su nombre es María Elena y por su nombre querido es Mamá Chata. Le dicen la chatita, Mamá Chata. Y cuando va al mercado, nomás vieran, parece como si fuera la segunda del Papa. Todo el mundo la quiere abrazar, todo el mundo la quiere besar. Y fue una extraordinaria madre, una extraordinaria trabajadora. Y a todo mundo ayudó. Aparte de nosotros, ayuda a mucha gente. Mucha gente la recuerda con mucho cariño. Mucha gente piensa que ya no existe y hasta como que me da corajillo cuando me dicen, no, es que tu mamá ya no está. Sí, sí está. Mi mamá vive. Mi mamá tiene 94 años, va a tener el 26 de octubre. Y a mí me da mucho gusto cuando me hablan de mi mamá y se expresan de ella muy bonito. Y para mí y para mis hermanos. Es todo lo que les puedo decir. Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo le invito a que se quede con nosotros la siguiente media hora porque vamos a hablar de un tema de ese Querétaro del ayer. Vamos a hablar del Mercado Escobedo y para hablar del Mercado Escobedo vamos a hablar con una decana que está con nosotros y nosotros estamos en su casa, aquí en la colonia Las Rosas, que es doña María Elena Olvera Rodríguez. Mamá Chata, bienvenida a Conversaciones. Gracias. Mamá Chata, qué gusto que nos reciba aquí en su casa y para que hablemos de ese Querétaro que a usted le tocó vivir y de ese Mercado Escobedo del cual usted es una decana. Gracias por recibirnos. Mamá Chata, ¿cuándo nace usted? ¿Dónde nace? ¿Quién es su familia? Yo nací aquí en Querétaro, en el Hospital de Santa Rosa de Viterbo. Nací el 26 de octubre de 1931. Fue hija de Nicolás Rodríguez y Valentín Olvera. Mi mamá era muy pobre, porque Querétaro era muy pobre. No había fábricas, no había nada. No había médicos, había 2, 3, igual las boticas. No había. Querétaro era de pura piedra, todo era empedrado. Querétaro era muy solo, se veía de esquina a esquina, porque había poca gente. Pero Querétaro crece cuando el temblor en México, en el 85. Mucho tiempo después de que usted se desarrollara. Primero, ¿dónde estudió y con quién estudió? ¿Dónde realizó sus estudios, Mamá Chata? Aquí no había escuelas. No había escuelas y mi mamá... Había un señor que se llamaba Jefe Corona, era de gobierno, y su hermana, quería mucho a mi mamá, y ella me consiguió lugar porque estaba donde yo estudié, me enseñaron a leer, a escribir,
la historia, todo, porque ahora ya ni les enseñan como antes. Y la señora Lupe vivía tantito adelante, en Río de la Loza, en la misma calle. Entonces, allí estudié y hasta pues sería que no daban el certificado porque no había escuela, se llamaba el Colegio Civil, que está la construcción todavía, pero no era universidad. Todavía no. Estaba allí, nada más estudiaban los que tenían dinero. La gente pobre no tenía estudios. Y mamá Chata, usted era tan pobre, su familia era tan pobre, que su mamá la llevó al Hospicio Vergara. Sí, porque pues no podía trabajar, los dejaba solos y mejor nos metió al hospicio. ¿Cuándo comienza a trabajar? Yo comencé porque mi mamá era sirvienta de las casas ricas, de los bancos, todo. Entonces, mi mamá era muy apreciada porque era muy trabajadora. Y el señor que le rentó unos cuartos vivía en Vergara, número 5. Allí se llamaba José, le decían Pepe. Ay, no me acuerdo. ¿No se acuerdan ustedes? Y entonces comienza a trabajar. Entonces mi mamá nos lleva a Vergara a vivir porque nos sacó del hospicio. Y mi mamá trabajaba en la casa de tranvías y el señor Madrigal, José Madrigal, era el dueño de la casa de Vergara. Y él le dijo: Nicolasa, ¿por qué usted no hace un negocio de vender cualquier cosita? Usted sabe muy bien guisar. Entonces mi mamá le dijo: pues yo, ¿con qué dinero? Y le dijo: yo le presto. Él le prestó a mi mamá el dinero, no sé cuánto, le prestó el caso donde hacía el atole. Total que mi mamá, como era muy trabajadora, se levantaba muy temprano. En Vergara el molino estaba a la vuelta y antes de irse al banco, porque trabajaba en el Banco Nacional, antes de irse al banco nos dejaba ya hecho el atole. ¿Atole de qué? De puscua. ¿Y qué es puscua? Platíquenos. La puscua es maíz sin cal hervido, nada más. En la noche sacábamos el maíz del agua y en la mañana madrugábamos antes de las 4 de la mañana, porque allí en ese molino molían los presos, porque la cárcel, o como se llamaba, estaba allí enfrente de Plaza de Armas. De Plaza de en Armas. el Palacio Municipal, en ese tiempo, y sí, Palacio de Gobierno. Sí. Entonces, a las 4 de la mañana, después iban los presos y llevaban unos cazotes. Entonces, por eso las molineras nos tenían mucha consideración y le decía a mi mamá: déjeme aquí en la tarde
cubeta con su maíz y yo lo muelo antes de que vengan los presos. Entonces mi mamá iba por la masa y ya nos dejaba el atole hecho y ella se iba a trabajar. Mi hermana tenía como 17 años y ella se llamaba Pueblito Rodríguez y ella iba al mercado a ofrecer el atole y como los 2, 3 doctores que había aquí, cuando la gente se enfermaba del estómago, era lo primero que les recetaba: tome atole blanco, porque así le decía la gente, el atole blanco, porque había atole blanco de puscua o de maíz crudo con tequesquite. Y tenía su puesto en el Callejón de Cabrera. En el callejón. Y nosotros vivíamos en el número 5 de Vergara. Todavía existe una casa grandota que dicen que después fue hotel. Yo no salí de allí. Allí duramos viviendo como 27 años. Porque como estaba el mercado y todo, pues allí estábamos. Pero luego cambian el mercado porque había crecido el comercio. Daban hasta San Francisco los puestos y hasta Plaza de Armas. ¿Qué había dentro del mercado? Estamos hablando del antecedente del actual mercado Escobedo cuando estaba en la Plaza de Constitución. Sí. Ese mercado que se conocía como Pedro Escobedo, que era el nombre que tenía entonces, ¿cómo era? ¿Qué había? ¿Cuál era la vida en ese mercado? Adentro había de carnicerías. Las carnicerías estaban por fuera y las fondas a un lado enfrente del portal. Y adentro del mercado había una fila donde en esa filita se ponían todos los que vendían flores y había de todo. Veladoras, verduras, frutas, todo. De todo. Y enfrente en Juárez había una tienda muy grande que se llamaba La Luz del Día. Así es, del señor Escobar. Sí. ¿Y sí. cómo los sacan o los invitan para cambiarse de ubicación? 1964, se quiere construir la Plaza Constitución y para eso se tiene que quitar el mercado, reubicarlo a Lucas Alamán y Fernando de Tapia, donde está en la actualidad. ¿Cómo lo sacan? El mercado Escobedo nuevo ya estaba construido y nadie se quería ir porque estaba cerca del panteón. Todo era baldío, nomás el panteón. Y toda la gente no se quería ir. Entonces, un día salimos todos los de adentro del mercado y los de afuera a poner nuestros puestos y los ¿cómo se llama? Los soldados y los presos y todos no nos dejaron porque ya empezaron a tumbar el techo. Derribar todo. Todo, porque nadie se quería ir. ¿Y usted cómo se hace usted, mamá Chata, cómo se hace usted de su negocio? ¿Era de los de afuera y cómo hacen la rifa, cómo obtiene su negocio y cómo se instala en el mercado Escobedo de Fernando de Tapia? Pues ya había una mesa directiva y hacían sus juntas, pero nomás iban los de adentro del mercado. Los de afuera no teníamos acceso a entrar a las juntas. Y le toca a usted un local. Sí,
porque lo sortearon y fue del modo que quitaron el mercado porque lo empezaron a tumbar y el gobierno nos prestó camionetas y todo para acarrear las cosas a los locales donde nos tocaba. Yo era tan pobre que no tenía nada, ni una mesa, ni una silla. ¿De dónde? Pero Dios me ayudó y a todos nos ayudó, porque duramos como 3 años sin vender. 3 años. Entonces hacen la central camionera y se empieza a ir toda la gente que era rica del mercado Escobedo, los Núñez, los Ortiz, en fin, todos. Entonces, la construcción de la central de autobuses, que para las personas que nos conocen no lo ubican en la actualidad, estaba en lo que ahora es el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, frente a la Alameda. Eso fue lo que detonó el que el mercado Escobedo comenzara a tener ya más actividad. Sí, sí. Antes de eso, yo quiero irme un poco a su vida personal, porque usted se casa en la parroquia de Santiago, sí. Se casa con don José Ángel Valentín Torres Guerrero. Sí. Él es su esposo. Sí. ¿A qué se dedicaba su esposo y quiénes integran su familia? Mi esposo, su oficio era panadero. Enfrente del mercado había todavía en la esquina de Corregidora existe una panadería. Uh-huh. Entonces no había calle de Corregidora. Se llevan el mercado, abren Corregidora y tiran la panadería. Entonces mi esposo empezó a trabajar en lo que podía, y hasta de albañil, de agente de tránsito, de cobrador, de lo que podía. Y nosotros, como ayudamos a mi mamá, mi hermana y yo, éramos los que ayudábamos a sacar el puesto y a preparar las cosas. Y mi hermana se casa y se va, yo me quedo con mi mamá. Entonces, cuando quitan el mercado, mi mamá lloraba mucho porque decía, ¿qué ahora qué voy a hacer? Y le dije yo, mira mamá, no te preocupes, cuando yo esté en el mercado yo te voy a llevar para allá, porque mi mamá vendía trastes de barro. Uh-huh. Se usaba mucho, todos cántaros, múcuras, todo lo de barro, metates, molcajetes, columnas, macetas, todo. Y yo vendía muy bien, pero se ve el mercado y se queda allí solo. Entonces los dueños de las casas en, ¿cómo se llama? Corregidora, en Juárez. El que está cerca del mercado. Allende. Allende. Allí todavía existe una casa donde rentan de lado a lado. Entonces, yo pasaba a las 5 de la mañana por allí y iba a comprar mi pan, porque pues tenía uno que, como yo tenía tantos niños, pues no se vendía, se lo comían ellos. Claro. ¿Cuántos hijos tuvo? Tuve 13 partos y nada más
6 me viven, porque tuve unos gemelos que fueron los que se murieron antes de esta muchacha. Entonces, De ahorita, de toda esa familia que tiene 19 nietos, 11 bisnietos y 3 tataranietos. En el mercado Escobedo, ¿qué fue lo que empezó a vender? comida, pero en la fonda número 6. En la fonda número 6. Sí. Y yo me venía porque mi mamá recogió una niña que tenía como 3 años, que quedó viuda, quedó huérfana, y mi mamá la recogió. Aún todavía tengo en la fonda a un hijo de ella, todavía está con nosotros. Así son las familias, así son. ¿Cuánto tiempo trabajó ahí en el mercado usted? ¿En qué momento ya usted decide retirarse? Pues yo trabajé, te digo que entré a los 31 años y salí hasta los 85, 86, cuando la pandemia. La pandemia me retiró de... No sé. Y yo todavía tenía fuerzas, todavía trabajaba, pero Protección Civil ya no quería a las personas mayores en esa época. Entonces yo decidí dejarle, porque tengo 2 locales, todavía están a mi nombre, porque yo le dije al que es el administrador, José Luis, le dije, yo me voy a retirar, pero voy a dejarle uno a Miguel Ángel Torres Olvera y otro a Lupe Torres Olvera, pero no los voy a poner a su nombre hasta que yo me muera. Y Dios me ha prestado mucha vida. Así es. Pues, mamá Chata, ahí estamos por terminar. Ya vamos a terminar el programa. Yo quisiera que usted, para terminar, nos dijera cuáles sus recuerdos de ese mercado Escobedo que ha sido parte tan importante de su vida. Pues que de allí pude mantener a toda mi familia, pude comprar esta casa, porque yo rentaba toda la vida, renté, pero Dios me ayudó, me socorrió, y yo también me llevé a mi mamá al mercado, porque todos los dueños de los locales, en lugar de casas, hicieron puros locales en Allende, por eso hay tanto comercio. Entonces ponen la Comercial Mexicana, y la primera se cayó la barda, total que la quitaron y se fueron a donde está, y empezó Querétaro a crecer, ya hubo escuelas. Querétaro era todo empedrado, todo tierra suelta, era aquí en la avenida Universidad, pasaban los burros, el ganado, todo, porque todo era como un rancho. Y mamá Chata, ¿es usted una mujer satisfecha? ¿Una madre satisfecha? Gracias a Dios, sí, porque no fueron inútiles mis trabajos. Mi esposo decía, ya no compres ese otro local, porque tengo 2, pero el otro yo lo compré porque el mercado no nos lo dio el municipio. Duramos como 14, 15 años pagando 2 pagos diarios. Había 2 señores en la, ¿cómo se llama? La plaza. La plaza. ¿La plaza? No, en la
donde está el administrador en las oficinas, había 2 señores, uno de gobierno y uno del banco, y había 2 cobradores. Entonces uno cobraba lo del gobierno y otro cobraba lo del banco. Duramos como 13, 14 años pagando los locales. Me venden el otro local cuando yo ya tenía muchos años de estar trabajando en el mercado. Y me decía mi esposo, ya estás cansada, ¿quién te va a ayudar? Y la muchachita que recogió mi mamá no se fue, se casó, tuvo sus hijas, pero siguió conmigo. Entonces, ella me ayudaba a trabajar y me dice, mis hijas estudiaban, y me dijo, María Elena, ¿para qué les andas viendo la cara a todos que quién te va a ayudar? Si tú y yo somos las que trabajamos, cómprala. Y gracias a Dios, ahora ellos son los beneficiados. Pues, gracias a Dios. Pues mamá Chata, quiero agradecerle mucho que nos haya dado su tiempo, Gracias. que nos haya compartido sus recuerdos de esos inicios del mercado Escobedo, de ese Querétaro empedrado que usted vivió. Agradecerle mucho y un reconocimiento por ser la decana del mercado Escobedo. Gracias. Pues tanto tengo. Querétaro era un pedacito del Cerrito a la Alameda. No había más. Pues muchas gracias mamá Chata. Y bueno, pues amigos, nos despedimos y le recordamos que este programa tiene retransmisiones los sábados, domingo y lunes. Mi nombre es David Estrada y nos vemos la próxima semana.